Estamos al aire. Estamos al aire. Listo. Mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, donde nos oigan. Hoy estamos de manteles largos. Estamos de lujo hoy, el día de hoy, carnal, ¿no? Estamos, pero felices y Qué encantados de privilegio. tener a un amigo, Al que boss. nuestro jefazo. Pero fuera de eso, es una persona que queremos, estimamos mucho. Fuera de eso. Y quiero que le demos la bienvenida a Lalo Marín. Hola, Marín. Hermano. Aplausos, por favor. Oigan, muchas gracias por la invitación. A mí se me hace que a todos les dicen que están de manteles largos. Déjame decir. Ya No, lo verás, la ya lo verás. verdad A ver qué tal, Gracias carnal. por la invitación. Estoy a los más dos. nervioso que la primera entrevista Sí, ¿eh? que me hiciste, Lalo. Ahorita. No, hombre. El nervioso debería ser yo. No, la neta, estamos muy emocionados de tenerte en este proyecto. La neta, cuando lo platicamos, Jimmy y yo, sin duda estabas ahí en la contienda. lista, en la contienda, porque nosotros te conocemos en el ámbito profesional, también en el tema personal, pero nos gustaría que también las personas que nos siguen, que nos ven, sepan más de ti, te conozcan más, no solamente la gran persona no solamente el gran empresario que eres, sino también la gran persona y gran líder que eres. Entonces, nos gustaría, pues, que te conozcan y, como decimos al inicio, pues, desnudarnos en el buen sentido. Mira. Sí, qué bueno. Ya me estoy empezando a preocupar. Desmenuzarnos, amigos, tal cual. Órale, a todo dar. Y Y- otra vez, mil gracias. No, hermano, pues con todo el gusto, con todo el placer. Venga. Digo, si me lo permites, pues Échale, amigo. vamos dándole. Amigo, tengo una pregunta que me gusta mucho Venga. hacer a los invitados, pero quiero que me la sonríes muy bien, mi Lalo. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es a lo que tú te dedicas, qué es lo que haces? Y en base de eso voy a tenerte lo que viene siendo la pregunta, amigo. Órale. ¿Va? Bueno, mi trabajo como tal es ser promotor de seguros, ¿no? Ok. Y no promovemos propiamente nosotros la venta, ¿no? Mi chamba principalmente es buscar personas que cumplan con ciertas características Sí. con la finalidad de poderlos invitar dentro de la industria aseguradora y poder desarrollarlos dentro de la misma, literal, ¿no? Que encuentren una profesión digna y los ayudamos pues a todo lo que podemos, ¿no? Bien. Desde un tema de reclutamiento hasta acompañamientos al campo, darle las herramientas necesarias para crecer dentro de la industria aseguradora. Esa es mi área de expertise profesional. Ok, perfecto. Ok. Lalo, Sí. ¿y cuánto tiempo tienes ya dedicándote a esto como promotor o en el ramo de seguros? Platícame un poquito. En el ramo de seguros, mira, amigo, me gusta contestar que tengo el lado formal y el lado informal. A ver, estamos abiertos para ambos. El lado formal, pues prácticamente 17 años. Estoy por cumplir en 3 mesecitos. 17 años. Pero del lado informal, puedo presumirles que pues mi familia desde siempre se ha dedicado al tema de los seguros. Sí. Sí. Entonces, en esos casos que dicen, oye, yo no creo que nadie de chiquito haya pensado en que se quiere dedicar al tema de los seguros, pues a lo mejor soy esa excepción muy rara. Ajá. Tú te traías en la mente, ¿no? Eso. Lo traía por lo menos exacto, en la Sí. mente como a modo de inquietud. Sí. Y entonces informalmente, pues siempre he estado de alguna u otra manera involucrado en el tema de los seguros. Sí. Que aunque propiamente no me dedicaba a eso, pues parece que no, pero el estar en la pichada, Sí, claro, estabas pues ahí. siempre tenías acceso ahí como un backstage, ¿no? Sí. Como esa parte. Era Entonces, tu día a día, tal cual, ¿verdad? Desde niño siempre ha sido tu día a día. bueno, pues es que de aquí salieron mis pañales, Ok. ¿no? Entonces, pues literalmente, insisto, mi respuesta oficial es 17 años, pero de manera extraoficial, que parece que no, pero Toda la vida. Toda la todo vida. suma, ¿no? 20 Bien. años, ¿no? Oye, mi Lalo. No saques cuenta, no saques cuenta. Pero ya mero viene tu cumple, mi Lalo, también. mero. Oye, sí es cierto, estamos a escasos 10 días de tu Sí, cumple, ya hermano. para mis 18 Para primaveras. tus 18. Ah, oye. En cada pierna. Oye, mi Lalo, y una pregunta, a eso iba con la pregunta. Sí, Si tú no fueras promotor de seguros, sí. ¿a qué te dedicaras, mi Lalo? ¿Qué es lo que tú harías? Bueno, fíjate que soy empresario en seguros de profesión, Sí. pero soy músico de corazón. Ok. Ok. Entonces, a lo mejor es un tema muy contrastante, ¿no? Pero me gusta mucho la música, me gusta todo lo que tiene que ver con instrumentos musicales y todo eso me fascina. Entonces, posiblemente ahí saldría mi alma bohemia, Sí. ¿no? Y me dedicaría a un tema que
que tenga que ver con el tema musical. O sea, sí te verías a lo mejor en decir, bueno, ahorita a lo mejor sí me veo en un grupo musical. ¿Te gustaría tener tu grupo? Lo hice en más de alguna ocasión. Ok. Y la verdad es que fue padrísimo. Me divertí. Creo que cumplió su etapa. Sí. Y yo creo que cuando tienes una pasión que no la llevas a un lado profesional, se convierte en hobby. Sí. Entonces, lo conservo, ¿no? Lo conservo. Tengo ahí mis reliquias en mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Y, Gracias. y pues me gusta ahí de repente rascarle las cuerdas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero eso es algo bien importante que me gustaría compartir. Creo que a veces creemos que nada más tenemos un solo sueño o una sola pasión. Correcto, Ujú. sí. Y pues no necesariamente todo lo tenemos que llevar a un grado profesional para que sea sueño o pasión, ¿no? Sí. Puedes seguir y continuar con un sueño sin necesidad de hacerlo tu profesión. Y eso es bonito. Es más, Sí. hasta muchas veces, como el tema del no depender de eso para vivir, pues se hace un tema más relajado. Más y relajado, disfrutable. sí, Sí, Esa lo parte disfrutas también. mucho. Entonces, pues no sé si te contesté, pero Sí, tal cual. saldría al aire mi alma bohemia. Oye, ¿y de eso tendremos alguna sorpresa? Algo que, pues que casi nadie sepa de ti de eso. Sí, bueno, hay algunas rolas por ahí, algunas composiciones. ¿Así? Sí, así como a bote pronto participé en una banda. Bueno, esta banda se llama Kairos, sigue vigente, que por su origen grecorromano quiere decir tiempos de Dios. No puedo presumir de ser muy religioso, es algo de lo cual no puedo presumir, pero participé más bien por el gusto musical en esta banda y por ahí le compusimos la canción oficial de Televisa durante la visita del Papa Francisco a nuestro país. ¿Cómo Órale. crees? Sí, por ahí está el video en YouTube, la canción se llama Hay que Misión- ponerlo ahí. Vamos a poner la Ponemos el liga en la video para que descripción lo del vean. video. Se llama Misionero de Humildad. Misionero de Digo, humildad. amén de que esté ahí en la descripción. Hiciste el del video también tú, estás Ahí en video y estamos, todo. ahí estamos, Órale. el video lo Ay, qué grabamos chido. bueno, nosotros, yo vivo toda la vida, vivo en Guadalajara, Jalisco, y lo grabamos en la Laguna Seca, ¿no? Ahí está el video, si un día no tiene nada mejor que hacer, seguramente No, van pues, a escuchar una buena rolita. Totalmente vamos a poner en las ligas para que la gente vaya a verlo. Y Lalo, perdón, ¿cuál es el instrumento que tocas? ¿Desde hace cuánto aprendiste a tocar ¿O el cuáles? instrumento? Ajá. ¿O cuáles fueron? A mí lo que más me gusta tocar es la guitarra acústica eléctrica, ¿no? Ok. Cualquiera de las dos me gusta mucho. Ok. Y pues la toco, pues no te sé decir así, a lo mejor a finales de la primaria, por principios de la secundaria, más o menos. ¿Y eso cómo fue que te llegó ese gusto? ¿Algún familiar tuyo fue músico o algo? ¿Cómo fue que No, te gustó? fíjate que literal se dio de una manera muy, muy visual, ¿no? Me gustaba mucho como sonaban los instrumentos musicales. Sí. Ok. Y me acuerdo que en más de alguna ocasión, pues escuchaba a alguien en vivo y decía, no manches, yo quiero saber hacer eso. Suena muy, muy perro, ¿no? Muy Sí, chido. Sí, sí. Y entonces, pues un día nada más agarré la guitarra y enfadé a mis papás con el mismo sonsonete durante muchísimo chido. tiempo. Y así es como se dio, ¿no? Pero Ok. no, en mi familia nadie más incursionó No hay en nada músicos que ni tenga que nada. ver. No. Oye, Ok. Lalo, ¿y por qué guitarra y no flauta o piano? Porque flauta, pues todo nos tocó. En Pues la sí, escuela, sí. Pero, ¿por qué no Qué en otro inte- instrumento? Qué interesante pregunta. Nada más hay 2 instrumentos musicales. Oye, parece que el podcast va a ser de tema musical. Sí, no Pero- pasa Está bien, nada. está bien. Pero hay 2 instrumentos nada más. Bueno, muy pocos instrumentos, pero 2 muy conocidos por seguramente todos ustedes, que tienen armonía y melodía. Es decir, Armonía y tiene melodía. lo que tú dirías que es la tonadita, Ajá. más lo que arropa la tonada. O sea, Ok. es decir, el contexto que arropa la tonadita. Ok. Y es el piano y la guitarra, Ok. ¿no? Eso no sabía, ¿eh? Eso no, Esos yo 2. tampoco, dato Por eso curioso. es que a veces un violín solo no luce. Ok. Es nada más pura melodía. Escuches Claro. el puro tarará, pero Sí. no hay nada que lo arrope para que se escuche bonito. El Ese es- complemento. Está de una Ok. viola, de un violonchelo, de algo así. Órale, Pero, sí, pero sí. la guitarra y el piano tiene todo, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, me gustaba tocar en lunadas, en la playa. Ah, qué Me chido. Bien, encantaba. sí. Y pues comprenderán que un piano... Estaba difícil. No, llevarlo. llevártelo ahí a la playa. Entonces, pues por ahí empecé con la guitarra acústica y bueno, pues de ahí empezamos, ¿no? Pero ese es el motivo por el cual decidí que la guitarra o las guitarras era mi instrumento. Oye, qué fregón. No sabía, Sí, o sea, no. dato curioso, sí. Dato curioso Siempre para, se aprende contigo. para amigo. anotarlo, amigo. Oye, amigo, y volviendo un poquito Sí. a más joven, Lalo, platícanos un Más. poco. Más joven todavía. Todavía más.
¿Cómo fue tu infancia, Lalo? Si tú describieras a Lalo en una foto, ¿dónde estaría y qué estaría haciendo? ¿Qué es el retrato, el flashback? Yo me veo así, haciendo esto. ¿Qué estaría pasando en esa ¿Dónde y qué estarías imagen? haciendo? Ajá. Fíjate que tengo una infancia, insisto, toda la vida he vivido aquí en Guadalajara. Ajá. Pero mis papás tenían, aún conservan una propiedad en Manzanillo, Colima. Sí. Y me acuerdo mucho de mi infancia ahí, ¿no? Estando en Manzanillo, con una bola de cuates que ellos saben quiénes son, ahí con las tablas, ¿no? Todos en la ola. Como que fue un lugar o un contexto en donde fue muy evolutivo, porque de chiquitos pues era jugar a las escondidas y fútbol. Después en el mar las tablas y luego ya más grandes pues ir a caminar pues a ver muchachas, ¿no? Entonces, a dar la vuelta al pueblo, ¿no? Dicen que se ríe. ¿Se acuerda? Y ahora incluso hacemos negocio, ¿no? Sí, entonces como que tuvo un tema ahí evolutivo muy bonito. Qué padre. Pero sería eso. Oye, Lalo, ¿y de chico, qué tipo de niño eras? O sea, porque ahorita yo te veo que te desarrollas muy bien hablando frente a la cámara, frente al micrófono. Eres muy bueno en educación, pero siempre has sido así. No, hombre. Platícanos, ¿qué tipo de niño eras? Para conocerte un poco más a detalle, Milano. No creo nunca haber sido introvertido. Sí. Pero me acuerdo la primera vez que me paré enfrente de un foro a hablar en público. Wow. Era con el profesor Salmerón, a quien le mando un fuerte saludo. Salmerón ahorita es profesor en la Universidad Panamericana y en aquel entonces daba clases en la secundaria en donde yo estudiaba. Y él tenía un régimen militar, ¿no? Era como muy exigente en ese sentido. Y, por ejemplo, si él te decía, si me cachas una falta de ortografía, estás exento. Wow. Entonces, él tenía la certeza de que nunca se equivocaba en esa parte. Es más, chistoso, dato curioso, que a mí me parecía curioso, escribía México con J. No lo escribía con X. Okay. Y él decía que no, que no se la tendríamos que poner fácil a los gringos. ¿No? Que él decía eso, ¿no? Okay. Y bueno, él, insisto, nos daba clase de historia y nos dio un tema al azar relacionado con la historia de México. Sí. Y nos dijo, tienes 3 días para prepararlo. Y yo iba a exponer 8 minutos con cronómetro. No manches. No dormí. Eternos los 8 minutos. No dormí porque aparte estaba más morro y pues cualquier foro es imponente. Sí, impone siempre. Entonces definitivamente no, pero a pesar de que, perdón por mi alemán, pero me estaba haciendo pipí, ¿no? De miedo. Sí. Pues resulta que pues, no salió mal, ¿no? Y después de ahí empecé como... ¿Le agarraste gusto? Le agarré gusto a la adrenalina. Ok. ¿no? Bien. Y a raíz de ahí, bueno, pues ya cuando no es un tema tan improvisado y a mí, francamente, la historia no me interesaba mucho, pues ya cuando lo llevas a un grado de expertise en donde sí dominas, pues se te empieza a hacer cada vez más difícil, ¿no? Entonces, ese fue, pero no, definitivamente no siempre fue fácil, sigue sin ser fácil, siempre conlleva su buen porcentaje de adrenalina. Bien, tal cual sí. Pero todo se perfecciona y pues ahí vamos. Oye, Lalo, ¿y de joven eras muy inquieto, eras tranquilón? ¿Qué dicen tus papás de ti cuando niño? Hijo del terror. No, con eso nos contestaste todo, amigo. No, sabes que sí considero que fui un chavo tranquilón. Ajá. No muy desordenado. Mi papá nos decía que llegáramos a cierta hora y pues siempre trataba de ser como muy disciplinado en ese sentido. Y entonces él mismo como nos iba tanteando y nos daba un poco más de libertad. Y creo que nunca la abusé. Bien. Nunca la abusé. Y pues ahí gané algunos puntos, ¿no? Entonces, sí, creo que era, y la música me ayudaba. En vez de andar en el desorden, agarraba mi instrumento e inclusive, pues durante una etapa, pues íbamos a los bares a tocar y cosas de ese tipo. Uh-huh. Entonces, pues era una buena salida, porque aparte, como no teníamos lana. Sí, pues chicos. Todos los cuates, pues le caían, porque parte de la paga, que pues sobra decir que no era la mejor paga del mundo, pues incluía un par de cubetas de chelas. Sí, ahí. Oye, está bueno. ¿Y dónde te ibas, amigo? O sea, ¿tenías un lugar en específico, una zona para ir a...? en los bares de Zapopan.
El andador peatonal, que ahorita, por supuesto que ya no son esos, pero donde están los arcos de Zapopan. Sí, claro. Ya sí, donde están ahora los. En el Zapopan Centro. Ajá. Sí. Creo que ya no están los bares, ha de haber 1 o 2 lugares ya. Pero creo que sí hay cafecitos. En aquel entonces era un andador. Sí, me acuerdo que eran muchísimos bares en cada, o sea, como en el andador, local, ¿no? Sí. Repasamos el Tao, la Tica, la Jijurria, un montón. Y pues tocábamos ahí, echábamos hueso. Oye, Milalo, ¿y por qué llegar ahí y no llegar, por ejemplo, a Chapu, a otros lados? Pues creo que no estaba, era un tema de moda. O sea, en aquel entonces a lo mejor esa era la zona en donde... Y otra, pues era donde nos daban jale, ¿no? Bien, sí, claro. Chance. Donde había oportunidad, le dabas. Sí, fue una etapa bonita, la recuerdo con cariño. ¿Qué edad tenías, Lalo? Preparatoria, principios de la universidad. 17, 18 años. Ajá. Más o menos. Por ahí, sí, entre los 16 y los 20. Oye, Lalo, y volviendo, gracias por compartir. Volviendo un poco ya a tu infancia. Cuando niño tú eres el más grande, el más chico, ¿tienes hermanos? Tengo hermanos, soy el mayor de 3. ¿El más grande? Echando a perder se aprende. Es mejor. Sí. Siempre. ¿Tú también? Sí, yo también, siempre el mejor. Yo soy el mediano, yo soy el jamonzón del sándwich. Sí, el jamón. Sí, soy el mayor, sigue mi hermano Rodo y luego mi hermana Ana Beatriz. Oye, buenísimo. Sí. Oye, Lalo, y cuando chico, ¿qué creencias había o hay en tu casa cuando vivías con tus papás, obviamente, referente al éxito o al trabajo? Yo, porque pues vienes de una familia que siempre ha estado en el rubro de seguros y tu papá también una persona que queremos y estimamos mucho. Gracias. Es una persona bien admirable. Pero ¿cómo era la creencia en tu vida? ¿Cómo era la dinámica de familia con respecto al trabajo y a la parte pues, exitosa de tu papá, tal cual? Fíjate, qué chida pregunta me hacen. Casi todo mundo, o yo conozco muchos amigos, por no generalizar a casi todo mundo, pero tengo muchos conocidos, muchos cuates, que sus papás trabajaban en el godinato, ¿no? Sí. Trabajaban para una empresa y bueno, las condiciones laborales han cambiado de aquel entonces al día de hoy, pero antes, déjame hablar de generaciones, en aquel entonces eran los famosísimos baby boomers, ¿no? Sí. Ellos entraban a un empleo y ahí se jubilaban. Sí, o sea, duraban años. 15, 20, 30 años. O sea, de hecho, era el objetivo de decir, quiero durar aquí 40 años, ¿no? Correctísimo. Sí. Y justo ese es el punto al que precisamente quería llegar, Charlie, que casi todo el mundo recibía esa educación. O por lo menos ese ejemplo. Claro. Vas a entrar a una empresa que si tú eres correcto, haces una buena chamba y eres constante, pues vas a ir creciendo dentro de la organización. Subiendo el escalafón. Hasta que vas a llegar a un punto en donde vas a tener estabilidad económica, ¿no? Sí. Ese es, sí. Y creo que ese es como pues una lección que en muchos hogares se comparte a los hijos. Sí. La verdad es que yo no lo viví nunca así. Jamás. Y que... Como mi papá nunca, pues estuvo de Godín. Sí, de Godín, sí. Yo nunca lo vi. Ok. Entonces, para mí, ese tema de meterme a un asunto de horario de tal a tal hora y entonces vas a intercambiar tu tiempo por una cantidad económica. Sí. Yo, bien chistoso, porque yo la conocí tarde. Ok. Porque mi ejemplo, sin preguntar, era ese. Entonces... Sí, para ti era verlo, era lo normal. Eso era lo normal. Sí, claro. Y creo que todo temor o incertidumbre que genera un emprendimiento o el iniciar un proyecto nuevo, lo cual lo entiendo perfectamente, lo entiendo hoy. Pero en aquel entonces yo decía, pues es que eso es lo que es. Sí, era tu modus vivendi, tal cual. Ajá. Entonces, pues parece que cuando lo transicionas de esa manera, de una manera más natural, pues hay un montón de paradigmas que no tienes. Sí. Y bueno, tengo mucho que agradecerle a mi familia por eso, ¿no? Tendré mis otros achaques, por supuesto, pero ese no estaba dentro de mi almacén. Tu educación, tu creencia. Ajá. Oye, Lali, ¿quién fue tu primer referente en tu vida? O sea, ¿quién marcó para bien que haya sido esa persona referente en tu vida? Digo, creo saber la respuesta. A ver, ¿la decimos al mismo tiempo? A ver. 1, 2, 3. Tu papá. Abuelo. Tu abuelo. Sí, entre mi papá y mi abuelo. Sí. Me atrevo a decir mi papá, por un tema de más convivencia. Claro. Sí. Pero creo que me hablas de referente en términos profesionales. Ajá. Yo creo que ahí tuve dentro de la oficina tuve padre y madre. Ok. Porque
y no me refiero a mi mamá como tal. Mi papá era como la parte un poco más rígida. Ya. Y mi abuelo era como la parte más chiquiona. Más emocional. Bien, sí. Ajá, o sea, Sí. trataba de cumplir esa parte Ok. pues de ser abuelo, ¿no? Ok. La chamba de educar ya no era de él. Sí, de estaba a él. cargo de tus papás. Era disfrutarte tal cual. Exacto. Y entonces, pues con él iba de repente de quejumbroso, ¿no? Y pues ya él me daba la palmadita. Entonces, me atrevo a decir que ellos dos, Ok. no te sabría decir, pues quién primero, quién después, o quién más y quién menos. Simplemente diría que ambos en un modo distinto. Sí, en un momento distinto también, en una forma distinta. Exacto. No sé si Órale. les contesté. Sí, tal totalmente. cual. Sí. Digo, nosotros ya estando en el rubro, yo escucho a muchos compañeros asesores también de seguros que, digo, literal, de ti y de tu papá y de tu abuelo hablan cosas, pero muy bonitas, o sea, muy entrañables. Una persona muy, Gracias. muy entrañable. Y digo, oye, qué fregón el dejar un legado. O sea, el que la gente se exprese tan bonito de ti es algo muy... A mí se me hace muy grato. O sea, es muy padre y déjame felicitarte por eso, Milano. No, ¿sabes qué? Gracias antes que otra cosa. Pero sí les quiero decir a ambos, ahorita que estamos aquí al aire, Gracias. que el resultado, y no hablo de dinero, hablo del resultado en la definición más genuina, Per se, ajá. que implica un negocio exitoso, no es otra cosa más que el cúmulo de su gente. Ok. Y puedo presumir que en esta mesa estoy sentado con dos de los muy, muy grandes. Y Gracias, estoy Milano. súper, ultra, mega orgulloso de ustedes. Muchísimas gracias por su confianza. Gracias, Y Milano. vamos juntos. Mano, gracias, Gracias, Milano. Milano. Gracias. No quería yo ahora tan temprano, pero... Muchas gracias, Milano. No, de verdad. Ahí viene el sabes que tequila. Vamos a brindar. Sí. Oye, Milalo, y ya pasando de tu etapa adolescente, joven, ya para la etapa adulta, Lalo, ¿dónde fue donde tú te diste cuenta que la vida no era fácil o no era sencilla? Platícanos un poco. O sea, ¿cuál fue como el parteaguas de... Ay, esto ya es como la vida, no sé si de adultos o de persona ya mayor, ya no... Que te diste cuenta, pues que ya no eras un adolescente, un niño tal cual, Milalo. O sea, ¿hubo un momento en tu vida que haya marcado esa pauta? Mira, más allá de eso, déjame empezar compartiéndoles que yo no creo que la vida sea difícil. Yo creo que la vida es. Bien. Y cuando hablo de que la vida es, yo creo que todo mundo, no importa en dónde empieces, no importa tu contexto familiar, no importa tu contexto cultural, la religión, país en donde crezcas, todo va a conllevar un reto. Sí. Y se me haría muy injusto ponernos aquí a comparar. Perdón por la analogía tan burda, pero es como decir, oye, a lo mejor el año pasado fuiste a una playa como Cancún y hoy no fuiste a Cancún y estás en Puerto Vallarta. Sí. Y estás diciendo, no, es que el mar de aquí Sí, no es me que gusta allá está tan... mejor allá está que mejor. acá, sí. Por eso, pero es que no estás allá. Sí. Estás aquí. Entonces, ¿por qué no disfrutas lo que tienes hoy aquí? La hora, Claro. ajá. Entonces, yo lo que creo es que la vida no tiene por qué ser difícil. A lo mejor nosotros podemos ver una persona que aparentemente no tiene muchos problemas y resulta que está en una depresión terrible. Sí. Claro. ¿No? Y entonces, Sabemos. me van a disculpar, pero a mí todo este tema como y no porque la pregunta haya sido en ese sentido, Claro, sí. pero como todo este tema del victimismo Ujú. y yo no nos caemos No bien. te caes, no. No nos caemos bien, como Sí. que creo que todo el mundo somos protagonistas de nuestra propia historia Sí. y lo que tú decidas hacer con tu vida, que me corregirán, pero hasta donde tengo entendido, nomás no tenemos una para prepararnos, A ver otra qué va a para pasar hacer en la lana, siguiente. otra para Sí. disfrutar. En la misma tenemos que meter todo, entonces asegúrate de disfrutar lo que estés haciendo. Y abusados, aguas con el Sí. vacío que deja una vida muy ocupada. Sí. Oye, qué buena frase, sí. O sea, está bien ser responsables, pero a veces estamos tan No vale ocupados. tanta la pena. Bueno, es que descuidar. esto es un ratito. Sí. Entonces, ojo, no estoy incentivando la irresponsabilidad, pero Pero pareciera... disfrutemos también los momentos, ¿no? Hay momento para todo. Claro, Sí. yo creo eso, ¿no? Sí, claro. A lo mejor la contesté de una manera muy extraña, pero no detecto un momento en donde yo diga, no, pues fíjate que esta vida, pues sí está bien complicada. Sí. Bueno, pues hay rachas y hay momentos en donde la cosa se pone un poco más brava y otros en donde pues también se cosecha, ¿no? Después de haber sembrado. Sí, pero sí me encantó eso, la neta sí es cierto. O sea, a veces que no tengamos ni siquiera tiempo de estar pensando cómo, o sea,
tenemos que vivirla y ya, o sea, es vivir el proceso, vivir el día a día y afrontarlo como es, ¿no? A Entonces, todo mundo nos toca de alguna manera. sí, así es, tal cual. Oye, Lalo, y bueno, cuando tú empezaste ya en el ámbito profesional, traías obviamente esta escuela de a lo mejor no el godinato, ¿no? Sino ya más emprendimiento. Siempre fue tu mente hacia el tema de seguros. Es decir, ¿buscaste algún trabajo en alguna ocasión? ¿Estuviste en algún momento de Godín? ¿No estuviste de Godín? ¿Siempre fue como por tu cuenta? ¿O cómo fue ese inter cuando saliste a lo mejor de la secundaria y dijiste, ok, pues ya toca chambear, pero toca chambear o toca hacer algo por mi cuenta? O ¿Cómo toca fue estudiar eso? esto para poder desarrollarme en este rubro. Sí. Porque bien nos decías y nos dabas el ejemplo que pues, estudia una carrera para que seas el contador de esa empresa. Ajá. Estudia esto para estar en la empresa. Pero en tu caso Sí. fue diferente, Lalo. Platícanos un poco cómo fue la parte Fíjate que de tu primer empleo, tal cual. tuve un empleo ¿Sí? durante un periodo muy cortito. Ajá. No voy a dar nombres, pero trabajé para una aseguradora, Ok. en el departamento de sistemas, Ajá. ¿no? De ¿Qué hacías sistemas. ahí, Lalo? Había una brecha generacional que jugaba a mi favor. Es decir, para lo que a lo mejor los baby boomers tuvieron que estudiar una ingeniería en sistemas, Ujú. pues a lo mejor uno millennial como que traías ya pues ciertas cosas en tu día a día y me permitía pues tener más información sobre un tema que particularmente era como todo este tema de computación y de Ujú. internet, cosa que Y pues venías como más avanzado, se la Sí. pudiera generación decir. Sí, anterior sí, tuvo que claro. estudiar Sí. y uno pues ya Ya nació lo en traías esa. ahí. Se le Sí, dio. sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces, trabajé ahí y no se me olvida que yo tenía mi jefe y mi jefe tenía su jefe y en una ocasión, fue un periodo corto de tiempo, insisto, y en una ocasión se atraviesa Navidad o no me acuerdo qué era, alguna festividad, y el jefe de mi jefe, que ya tenía quién sabe cuántos años trabajando en esta aseguradora, Sí. nos invita muy amablemente a cenar a su casa o a comer, Ajá. ¿no? Y fui y un lugar muy agradable, pero para mí era muy claro que no se parecía al lugar en donde yo había crecido. Ok. ¿Por qué? Sí, sí. Pues era una casa más pequeña, era evidente que la situación era distinta, para no Sí. meter en muchos Ok. detalles, era Sí, un sí, sí. contexto muy diferente y entonces dije, híjole, este señor tiene aquí 20 y tantos años Ya entendí. y Sí, para sí, yo sí. poder llegar a ese punto que no es ni siquiera mi meta, que es a donde yo quiero llegar, Sí, me va a tomar un montón de años. Ajá. claro. Entonces, ojo, y no demerito de ninguna Sí, manera, ¿no? o sea, es el trabajo muy grande de una persona y Sí, súper aplaudible. sí. Pero dije, bueno, pues parece ser que sin ser mejor ni peor, pues ese no, Por aquí no es el No es mi camino ese camino, no que es yo mi sí. quiero. andar. Bien. Entonces, Ok. pues tiene que haber otra cosa. Sí. Y entonces, cuando tú te enfrentas a eso, dices, bueno, pues entonces, ¿a dónde sí quiero llegar y quién ha recorrido ese camino? Sí, correcto. Ok. Este, y pues todos coincidían en que era un emprendimiento. Ok. Entonces dije, pues, y eso por supuesto que trajo otros retos, ¿no? Sí. Igual que que a lo mejor el que está en una empresa durante muchos años. Los dos son difícil. Sí. Escoge tu difícil. Sí, tal Sí, cual. cualquiera. Oye, Lalo, ¿y recuerdas de tu primer... Tú recibías paga en tu empresa? ¿Qué Sí. fue? ¿En qué te gastaste tu primer sueldo, Lalo? Platícanos. Oye, antes de Si recuerdas. contestarte esa pregunta, yo me acuerdo que, bueno, algo que yo tengo muy en contra de las instituciones hoy que nos educan, incluso a nivel universitario, privado, no te enseñan, o por lo menos cuando yo estudié, no había mucha información sobre el pago de impuestos. Ujú. Que me corregirán, pero si hay algo que tenemos seguro, aparte de la muerte, pues es el Pagar tema del pago de impuestos. impuestos. Entonces, pues nadie te explicaba, ya estaba yo haciendo cuentas T y un montón de cosas que francamente hoy, por supuesto Sí, que No ya se no. utiliza. no Sí, 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 aplican, no aplican. pero yo me acuerdo que llegó mi primer cheque, ¿no? Que era muy chiquito y que aparte de eso, pues había unos hijos de la fregada Que te que se quitaban. llamaba Hacienda, que pues Todavía le descontaban. me despojaban tranquilamente con un 28% No de mi manches. ingreso, ¿no? Sí. Que es el caso que ya sabemos todos. Sí. Entonces yo dije, espérame, pues, Como por, ajá. como ¿sí? Entonces, ese fue otro tema, ¿no? Que yo dije, no, espérame, pues, No no, like. este modus operandi no me gusta, pero
y no me alcanzaba para nada. O sea, si me preguntas en qué me gastaba eso, pues en invitar a la novia al cine. Sí. Y por supuesto estaba un celular de moda que estaba muy lejos de costar lo que hoy cuesta cualquier celular de gama Sí, media. Sí. Vamos, en aquel entonces hablar de un celular de 3,000 pesos era... Sí, era muchísimo. Era lo- Era ajá, bien era carísimo. muy top. Sí, sí, sí. Entonces, pues digo, Ahorita son dólares ya. sí, Sí, lo era de Mínimo, literal, sí, sí, literal en son ya 2,500 dólares. dólares anda Sí, costando un iPhone, sí. ¿no? Pero bueno, entonces eso hice, pero con lo que hice con mi primer paga de seguros, fui y me compré una tele. Una tele. Pues todo macho alfa, pues idiotizados por las pantallas, ¿no? Bien, sí, Entonces, sí. entonces ahí voy por una pantalla, no se me olvida, 55 pulgadas. Oye, bien. Y me encantaba, ¿no? Y bueno, fue mi gusto, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Oye, Lalo, ¿y cuánto tiempo dices que duraste muy poco tiempo ahí en la empresa? Estando de ahí, ¿cuánto tiempo duraste? Y ya nos diste el preámbulo del brinco, el salto, pero ¿a dónde entraste y dónde llegaste? Bueno, ahí, esto fue poquitito antes de entrar a la universidad, Ah, ok. ¿sí? Fue ahí, En el Inter. en el Inter. Después entré a la universidad Ajá. y estudiaba y algunas tardes o noches, pues me iba a tocar, Ok. ¿no? Y entonces eso era la chamba. Después, como a la mitad de la carrera, yo tendría unos 20 años aproximadamente, entré a la promotoría, Ok. a la oficina y pues entré de IBM. ¿Nos puedes explicar qué es una promotoría, Lalo? Claro, Hay tienes mucha toda la gente razón. que no Bueno, está familiarizada con el término, pero... Es el despacho que se encarga de capacitar y desarrollar agentes de seguros. Ok. ¿Sale? Entonces entro yo ahí y era el IBM. Era el cobrón. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo que el IBM? IBM y IBM traer tráeme. esto. Entonces, IBM sí, traer el otro. yo Ok. estaba en cobranza, Ok. ¿no? Y yo no veía el valor de ese puesto en ese momento, pero la realidad es que te enseñas a tratar a un cliente, te enseñas el sentido de cargar dinero, El sentido de responsabilidad, Lalo, tal sí, cual. exacto, y sí se desarrollan habilidades ahí. Yo recomiendo no saltársela. Esa etapa de ser mensajero o de ser operativo Sí. y de atención directamente con el cliente, recomiendo no saltársela. ¿Por qué? Es que se desarrolla una sensibilidad muy importante en el área comercial. Cuando yo... Empezar a tratar, a hacer acuerdos Claro. con los clientes. Bueno, skills, tal cual. Sí. Ajá, Soft skills, ajá. y a su vez responder a un jefe. A ver, perdón, ¿en qué Ok. universidad te enseñan eso? Sí, Sí, no. no. A ver si entiendo el tema de hacer la tarea y de Sí. responder a una autoridad que es el profe, ¿no? Pero fuera del maestro, pues acá ya no es eso. Sí, en el ámbito laboral, Sí, si no, ¿no? el profe te reprueba, pero en Nos el vamos, laboral... vámonos. Y Sí. haces extraordinario. Y si no lo pasa, la repites. Sí, Sí. vuelves a hacer. Pero Acá no hay opción, no hay vuelta atrás. te vas. La vida laboral, Sí. no. ¿No? Entonces, creo que esa es una lección chida, ¿no? Que a la hora que aprendes a tratar con un jefe, Sí creo que antes de emprender es bien importante sí vivir un ratito esa etapa pues, de aprender a seguir Sí. una indicación. Esa parte creo que es valiosa. Sí, también para comparar tú también, ¿no? De ver cómo, o sea, no puedes llegar, yo también, ahorita está últimamente muy, muy de moda de querer emprender justamente sin antes vivir ese proceso anterior de decir, bueno, ¿cómo voy a saber yo empezar desde un mensajero y cómo voy a tratar yo a mi equipo si ni siquiera yo tuve la experiencia de hacerlo, ¿no? Exacto. Y es una gran escuela, Sí. ¿no? Soft skills, como Sí. llaman, habilidades blandas. Y al mismo tiempo, también operativamente, pues aprendes cómo funciona una empresa, ¿no? Sí. Luego lo puedes aplicar en tu emprendimiento y, pues sí, creo que te llevas buenas herramientas. Oye, Lalo, y ahí ya empezaste y dijiste, ok, me gusta mucho este tema de seguros, realmente te apasionaba, decías, ok, esto me mueve mucho o no. Le tenés mucho sabor, o sea... La neta, sí. Ok. A ver, tengo que admitir, y ustedes están en el mismo giro que yo creo que esto es como el buen vino. Sí. A lo mejor la primera vez que probamos un buen vino, ni siquiera le entendimos, no nos gustó. Ujú. Es un gusto adquirido, Sí. Ujú. ¿no? Sí. Conforme Como la vas- chela, ajá. Como una chela, como la primera vez que probaste una cheve, ¿no? Sí. Después le vas como agarrando el gusto y dices, Ujú. oye, qué sabrosa me sabe la chela hoy. Sí. Entonces, si Ujú. me preguntas si me gustó desde el primer día, pues probablemente no me gustó ni esto, pero a lo mejor no me hubiera gustado nada, Nada. Sí. ¿no? Sí.
vamos, trabajar de primera mano, pues conlleva un esfuerzo que no estabas acostumbrado a hacer. Sí. Sí. Entonces, pues es un gusto adquirido y al rato, y creo que esa sería a lo mejor la respuesta clave, Charlie y Jaime. ¿En qué momento hay que saber cuándo no es lo tuyo? Sí. Voy a... Me adelanté, perdón. Sí. Dime, yo hago las preguntas. No. Pero lo que voy, o sea, ¿cómo estás seguro? Porque toda la vida es bien incierto, o sea, ¿me aviento o no me aviento? Porque precisamente el podcast trata eso de los saltos de fe, de aventarme y no sé si funcione. Y no sé a cuál. Arriesgarse. Sí. Tú eres muy intuitivo, eres muy analítico, eres mucho de aventarte y darle como... A ver, salga. por supuesto que no te puedes aventar nada más así, ¿no? Sí, claro. Tienes que meterle un poquito de cabeza al proyecto en donde vas a incursionar, pero no de más. Porque yo creo que cualquier profesionista, si supiera el montón de broncas a los que se va a enfrentar desde el día 1, Muchos no se Se arrepiente, ¿no? no le da. Sí. entonces a veces un porcentaje de ignorancia es necesario para cometer. Sí. Sí, vamos, se requiere un poquito de locura. Sí. No sé si me explico. Sí. Entonces, insisto, no es tomar la decisión a lo gorras, pero me gusta, como se llama su podcast, porque yo soy fiel creyente de eso. Sí. Bueno, ustedes le pusieron ríe, cosa que me gusta mucho más. Es que... Qué bueno que te gusta la risa. Chiste local. Oye, porque yo digo, apunta, dispara y prepara. Sí. Apunta, sí, más o menos ten noción hacia dónde vas, y dispara. Haz las cosas. ¿Cómo dice la canción? Caminante no hay camino. Hace Se camino hace al camino andar. al andar, sí. Sobre Así el es. andar empiezan a salir las respuestas y salen más preguntas e irás encontrando las Sí, respuestas. sobre el camino vas moviendo las No tuercas. hay que pensarle de más, mi Jimmy. Sí. Se requiere un nivel de conciencia, pero hay que entrar. Hay que darle, carnal, aventarse a... Hay que aventarse. Y yo creo que nadie nunca se ha arrepentido de ser valiente. Sí, totalmente. Sí, así es. Haces bien, Lalo. Oye, Lalo, y en tus inicios, ¿y tuviste algo, hubo un costo emocional? O sea, ¿tuviste, cuál fue el costo a pagar? O sea, ¿cuál fue el que dijiste? Me voy a aventar a iniciar el negocio, a seguir al negocio, pero todo esto va a implicar, cuando le digo sí una cosa, le voy a decir no a otras tantas. ¿Cuál fue el costo de tomar esa decisión? Bueno, es el famosísimo costo de oportunidad, ¿no? Ajá. Si yo decido que voy a ir al cine, pues entonces, por eliminación, decido no ir al teatro. Dejas de hacer otra Ajá. cosa. Sí. Bueno, el costo de oportunidad, de una manera muy, muy empírica, yo diría que le dije que no a todo lo demás. De manera muy puntual, en mi caso, le dije que no a la música, por ejemplo. Sí. ¿no? Algo que te apasionaba, que te movía demasiado. Ajá. Y ahí es en donde entendí lo que comentaba al principio. El hecho de que te apasione algo no quiere decir que lo tengas que hacer tu profesión. Y si no, pues no era tu pasión, porque si no te hubieras dedicado a eso. Bueno, es que yo puedo tener muchas cosas Sí, que me puedo apasionan. hacerlo también. Sí. Y no puedo hacer todas. Sí. Sí, entonces el costo de oportunidad yo diría que ese fue el más fuerte, ¿no? Sí, me atrevo a decir que ese fue. Y también a renunciar un poquito a la tranquilidad con mi papá, en ese renglón, ¿no? Bien. Porque obviamente hay mucho más puntos de roce. Sí. Y bueno, no siempre es fácil. Sí. Mi relación sería mucho más sencilla si no estuviera esa parte. Claro. Pero ¿sabes algo? También me ha dado a ganar mucho. Y no hablo de dinero. Sí, claro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Muy buena satisfacción. Sí, es el ganar, tal cual. Es exactamente. Entonces, ganas unas cosas, pierdes otras. Oye, Lalo, ¿y qué crees que ha sido de lo que más trabajo te costó como desarrollar o aprender conforme has ido avanzando en la carrera, en estos 17 años de carrera que tienes ya en los seguros? Híjole, es una respuesta compleja porque es extraña. Primero, la primera batalla que tuve que ganar fue conmigo mismo, haciendo las paces de que sí estaba listo. Bien. Porque al ser, en mi caso, una tercera generación con una segunda generación vigente, Sí. pues siempre es el hijo. Sí. Y como Sí, hijo, sí. pues nunca estás listo. Sí. ¿Sí me explico? Siempre va a haber, no, espérame, hasta hay una sobreprotección un poco. Claro. Sí, claro. Me parece algo muy natural, no es queja. Sí. Entonces, lo primero fue darme cuenta de que ya estaba listo.
sin necesidad de aprobación, no de mi papá, de mi jefe, que era la misma persona. ¿Sí? Chingues. Sí, ¿Cómo sí, separas sí, eso, no, hermano? Sí. Y una vez que ya dices, no, espérame, pues es que ya puedo, te aventuras, ¿no? Y hay una frase de Vince Lombardi que me gusta y que la he compartido con ustedes en más de alguna ocasión. ¿Cuánta confianza da un poquito de éxito? Sí. Entonces, cuando logras algo, aunque sea chiquito en algo, dices, tal Sí, parece aquí que estoy, sí, aquí estoy, sí ya estoy puedo. logrando. Que voy en el Sí, camino claro. No correcto. soy tan Sí. balín. Ajá. ¿no? Sí. Y entonces, este fue insisto, la primera batalla fue conmigo. Y la segunda fue el imponer esta nueva tendencia en la oficina, pues Sí. muchas veces sin consentimiento de la generación anterior. Sí. ¿Sí me explico? Y Sí. esa parte fue, pues el estira y afloja, no fue sencillo. Sí, claro. Hoy, antes yo creía que era difícil, ahora es imposible. No, no es cierto. No es cierto. No te creas, no se crean. No, la realidad es que las cosas también uno va aprendiendo, ¿no? A Sí. torearlas y hoy ya es muchísimo más fácil. Pero yo diría que ese fue. Insisto, la primera es con uno mismo y esto aplica para cualquier emprendimiento. Sí, Sí. sí, tal ¿no? cual. Me animo, no me animo, no le pienses tanto. Dale, ejecuta. Sí, hazlo. Apunta, ríete y prepara en el camino. Le vas dando. Va. Oye, Lalo, ¿y alguna de tus mayores satisfacciones dentro de, pues, de tu trayectoria tal cual? Que digas, es que yo me siento... Y sé que hay muchas, puede haber varias, pero algo de alguna que te haya marcado específicamente, que haya sido un muy buen sabor ¿Un de logro? boca. No manches, el equipo actual que tenemos. ¿Sí? Es que estoy orgullosísimo. O sea, yo los veo creciendo cada vez más, cómo se van desarrollando y por supuesto que ustedes dos son parte de eso. A ustedes les tocó esa transición, Gracias. Sí. Sí. que seguramente no fue fácil para ustedes tampoco. Y se me llena la boca de orgullo. O sea, estoy muy contento. Creo que esa ha sido mi mayor satisfacción económica, profesional. Profesionalmente. El equipo que tenemos Estamos construyendo. está bestialmente perrón. padre. Y ¿sabes qué? Me acuerdo que en más de alguna ocasión, conversación conmigo mismo, Sí. yo decía, yo quiero formar un equipo en donde me encuentre entre amigos. Ujú. Que puede decir, oye, pues vamos a comer hoy porque, y no por un tema de chamba, sino por un tema legítimo de... ¿Por el gusto de convivir? Sí, 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 no, y no vámonos de viaje a meramente tal lado. O sea, laboral. Sí. a mí esa parte me nutre bestialmente Te llena haberla mucho. logrado. Sí. Hoy puedo presumir que trabajo con mis amigos. Sí, que Qué fregón, Y amigo. para sí, mí sí. eso se me llena la boca, amigo. ¿Qué Ah, quieres que Amigo, te diga? qué Sí. orgullo, ¿eh? Oye, Milalo, yo, la verdad, para mí es una persona, pues ya te admiro Muy mucho, admirable. Milalo, Igualmente. tu mentalidad, tu disciplina, y me gustaría que nos compartieras qué hábitos tienes. Sé que tienes muy buenos hábitos, pero qué Algunos. hábitos tienes no negociables. O sea, ¿cuáles son tus hábitos no negociables? Que me has compartido algunos, pero me gustaría que la gente que nos escucha, yo te he aprendido bastante y me gustaría que nos compartieras cuáles son tus hábitos no negociables. Bueno, lo primero, y que a lo mejor suena algo muy básico, yo soy terrible para desvelarme. No malo, terrible. Pero soy muy bueno para levantarme temprano. Sí. Mi vida está recorrida hacia temprano, Ok. ¿no? A mí si me marcas un día a las 11 de la noche y a lo mejor me estoy yendo de largo, Alargando. pues no te voy a contestar no por gacho, sino porque probablemente yo ya esté en los brazos de Morfeo. Ok. Pero esa es la primera, levantarse Ok. temprano y aprovechar. El sueño, ¿Sí? ajá. Un segundo hábito, ordinariamente me gusta hacer lo que más me cuesta trabajo, lo que más me choca, Ujú. lo hago al principio. Ok. Ok. Ese es otro. Lo difícil, inicias con lo difícil. Con lo difícil. Tercero, a lo mejor va a sonar raro, pero tuve que hacer las paces en que no estaba de acuerdo con llevar una vida equilibrada. Ok. A lo mejor suena raro. ¿Cómo vamos a Sí, ver? sí, desarrollámelo un poco. Ahí te va. Está muy de moda este tema de tener una vida equilibrada, que, a ver, pues es que yo me levanto, desayuno, después hago ejercicio y empiezo mi mañana a las 10 de la mañana, perdón, mi trabajo a las 10 de la mañana porque, Ujú. porque pues hay que llevar una vida en equilibrio. Un balance. Sí. Un balance. Ajá. Y ojo, y también ese es uno de los principales motivos por los cuales fracasan los emprendimientos. Elaboro un poquito más. Ujú. Déjame hablar de una persona
que se pone muy mamey. Una persona que tiene en su meta estar físicamente muy desarrollado. Sí. ¿No? ¿Cuántos días al gimnasio tiene que ir? Mínimo Pues 5. todos, ¿no? Yo creo que o todos toda la los semana. días. A ver, pero Hasta no. por descarga, o sea, yo creo que los 7 días. Por eso, pero es que se trata de ser equilibrados, ¿no? Sí, ¿Por qué no va una semana 3 y otro 2? Eso es equilibrio. sí. Es la mitad del tiempo. Ujú. En otras palabras, si quieres sobresalir en lo que sea, tienes que hacer mucho más que menos. Sí. Es mucho más que menos. Es decir, si agarré el ejemplo del ejercicio, pero si quieres ser una persona que esté muy mamey, pues van a tener que ser mucho más los días que sí haces Sí, a claro. los días que no haces. Sí, sí, sí. Si tú quieres ser muy buen papá, pues vas a tener que ser mucho más presente que no presente. Claro. Si quieres ser un gran profesionista, entrando un poquito en el tema del buen hábito, en el sentido que estamos platicando, pues vas a tener que trabajar mucho más que menos. A lo mejor llegará otra etapa en donde puedas tú ya cosechar y disfrutar las mieles de lo que sembraste. Sí, tal cual. Sí. Pero ahorita tienes que hacer mucho más que Hacer menos. más. Y por eso es que digo que muchos emprendimientos fracasan. Sí. Porque como nos han vendido esta narrativa del equilibrio, por eso, pero no el equilibrio en tus 30 ni en tus 40. Sí. Ahí es el momento en donde tienes que meterle toda Sí, la sí, carne traes al toda la asador, pila. Toda la pila, toda la pila, exactamente. y tienes que hacer mucho más que menos para entonces lograr ser exitoso en esa área de tu vida. Ponle el título que tú quieras. Donde tú Sí. desees. Entonces creo yo que soy muy intenso. Ok. Entonces, Por 2. sí, Sí. entonces sí Confirmo. creo. Sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Entonces es eso. Yo resumiría eso, ¿no? Sí. El tratar de ser disciplinado, sí, pero en esas cosas que para mí son importantes, hacer mucho más que menos. Ok, hacerlo, sí, simplemente hacerlo, hacer siempre. Oye, Lalo, ¿y actualmente qué te ha enseñado más? ¿El éxito o el fracaso? No manches. Bueno, pero el fracaso. Ok, El fracaso. ¿Por qué? Si es más doloroso, si es más difícil de digerir, si es más... Nadie nunca ha aprendido nada del éxito. ¿Crees? Nada. Yo no creo que una persona exitosa tenga un área de oportunidad en En ese preciso momento, tal exacto, cual. porque pues es exitoso. No se me olvida, en este año nos caímos una vez como equipo. Ujú. Nos caímos en el mes de julio. sí, Nada más en julio. Y afortunadamente lo recuperamos en agosto. Pero en julio estaba que no me calentaba ni el sol. O sea, más bien en agosto, ¿no? Cuando recién Sí, cuando entregaste, que ya sale, supiste los ajá. resultados. supe los Sí. resultados que no habían sido los que queríamos. Estaba, pero enojadísimo. Y enojado con nadie, ¿no? Enojado con la situación, con los Ujú. resultados, conmigo mismo. Sí, Y un colega, no colega, un amigo empresario al que admiro mucho, me dio un buen consejo. Me dijo, felicidades. Es justo en el momento en el cual no te fue bien, en donde tienes tú la grandísima oportunidad de ponerte a levantarse. analizar el por qué no te salió bien. Porque no va a ser la primera vez que las cosas no te salgan. Sí, Pero como siempre te habían salido hasta ahora, pues entonces no te habías tú regalado ese momento de reflexión, de elaborar una estrategia para entonces pues volver a calibrar la Andar a la máquina. andada, Sí. ajá. Entonces, para mí eso es aprendizaje. A nivel ejecución. Y a nivel interno, te repito, estaba muy molesto. Sí. sí. Pues ese trabajo Sí. interno, ¿cuándo lo aprendes? ¿En el éxito o en el fracaso? En el fracaso, tal cual. Es lo que yo creo. Yo no creo que en el éxito se aprenda mucho. Si acaso, el escupirlo rápido, ¿no? Sí. Sí, Sí, tu el papá tiene también esa no, frase. Si te lo no tragas, marearse, ¿no? Te Sí, envenenas, sí, 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 es cierto. Cierto. Oye, y amigo, y estando ya entrando en este tipo de temas, ¿y cómo es que tú, digo, en ese entonces o en situaciones complejas, cómo es que tomas decisiones difíciles, amigo? Porque eso es bien crucial. Si el barco sigue una trayectoria o lo ajusta, se va por otro lado. Y es complejo. ¿Cómo Sí, te consultas? ¿Qué tanto te ayudas? ¿Cómo al te ser apoyas? obviamente pues el líder, ¿no? La cabeza también inclusive de nosotros, pues Capitán cómo del haces barco, ajá. tú, cómo tomas esas decisiones complicadas. bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero déjame agarrar el primer ejemplo que se me viene a la mente. ¿En qué momento debes tú de despedir a alguien? Se me ocurre que puede ser un momento de una toma de Puede ser decisión difícil. muy, Ujú. muy, muy
determinante. Digo, es la primera que se vino a la mente. Ujú, Voy a hablar de un asesor que digo, oye, ¿lo conservo en el equipo o ya no? ujú. Cuando no trae resultados y él se quiere aferrar, a mí me gusta pensar en las personas que estoy cuidando. Ok. Una manzana que no está en buenas condiciones contamina al resto de las manzanas. Sí. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo que dejar ir a una persona del equipo, aunque es muy doloroso, siempre trato de pensar en a quién estoy protegiendo, Ok. en a quién estoy cuidando. Y si Claro. necesito tantita motivación, nada más me tengo que acordar el trabajo que me costó consolidar este equipo para que entonces decir, no, definitivamente. Sí, toda tu curva de aprendizaje, amigo, el Entonces, picar piedra. de manera más general, contestando, yo diría que es un tema del costo-beneficio, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Qué pierdes? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que dejamos de ganar ahí? Y entonces se toma una decisión. Sí. Y esa prueba y error tal cual, Lalo. Sí, bueno, al principio, Ajá. después obviamente vas agarrando experiencia y entonces... Sí, afinando el colmillo. Exactamente, pero definitivamente, ¿no? La he regado muchísimas más veces de las que he acertado. Una Eso es cantidad de indiscutible. veces. Y otra vez, es una Se decisión aprende. fracasada y Ujú. sobre esa, pues se aprende. Sí, se aprende. Sí, claro. Oye, Lalo, y enfocado en esto, ¿qué cosas has dejado de hacer para poder crecer tú tanto personal como profesionalmente, Lalo? Híjole. ¿Sientes que, oye, el soltar esto me ha ayudado El para... dejarlo. Tiempo de calidad a lo mejor con seres queridos para mí. ¿Sí? Sí, de repente, pues el costo de oportunidad es alto, ¿no? Eso en primer lugar. Otra, yo estaba muy acostumbrado a hacer ejercicio todos los días en la mañana, estaba como muy a gusto con esa rutina y pues ahora francamente no soy tan constante como me gustaría, ¿no? A veces pues voy cuando o sea, en el tiempo del día que se puede. Ese fue también mi negocio. Ojo, no hay que dejar de movernos, ¿no? Claro. Ujú, sí. Pero en este momento de mi vida, así están mis prioridades, ¿no? Ok. Yo diría que eso. El priorizar. Oye, Lele, y ahorita, actualmente en estos momentos, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué es lo que te motiva, te hace levantarte en las mañanas? Y hablando en el ámbito laboral, profesional, ¿qué es lo que te mueve ahorita, el día de hoy? A lo mejor es un tema romántico, les ofrezco una disculpa de No, entrada, adelante, amigo, No. no. pero la empresa esta que tengo el gusto en la que tengo el gusto de participar, tiene 53 años desde su fundación. La inició mi abuelo, continuó mi papá y estoy como tercera generación. Sí. Hay dos cosas. Voy a hablar primero de la trascendencia, ¿no? Tengo yo una misión personal de que quiero que esto funcione y darle mucha más longevidad a la empresa. Ujú. Si logro eso a título profesional, siento Te que puedes graduar, me puedo por decir, graduar. Es tu ok. combustible tal cual. Esa es la primera. Y la segunda, no se me olvida que fue un día un curso en Puebla que precisamente hablaban de las empresas familiares y del porcentaje de éxito en las transiciones. Aventúrense a decir un porcentaje de éxito de una primera a una segunda generación. ¿El 50? Ahí te va. Primero, de primera a primera, o sea, de emprender. De es primera decir, generación. De crear el Ajá, crear el negocio. negocio negocio. a que subsista los primeros 3 años, Ajá. ahí se fue más del 80. Del 80, sí. Sí. ¿Va? Del 20% que queda, el 60% no logra una transición. Oh. Es decir, el 40% logra una transición Ujú. de primera a De segunda. segunda, ajá. ¿Sí? Adivina cuál es el de segunda a tercera. De No, ese pues, 40. Ya de ese 40, o sea, del 100 ya Sí, vamos. del 100, en sí. dos. O sea, de 10 personas, son del 80 quedan dos y del 80 quitan el 40, pues ya queda una. Oye, si lo mandas a sí. 100, eran 10. No llega al 2%. No manches. No llega al 2%. Vuelvo a lo mismo, me choca el victimismo. Entonces, Sí. yo podría decir, bueno, Sí, a la fácil, como, pues bueno, es pues que es me lo que voy a la tocaba. ahí está la estadística. estadística, ¿no? Sí. No es un tema mío. Y me puedo fijar en el 98% que no lo logra, ¿no? Sí. Pero tal vez, pues no sé qué me convenga a mí. A ver, ustedes díganme. Puedo fijarme en ese 98% o puedo voltear a ver el 2%
Sí. Y Claro, tratar pensarlo en que sí. de convencerme de que la estadística no tiene por qué aplicar en mi caso. ¿Qué creen que sea lo que me convenga? ¿Cuál sería su consejo? La segunda No, opción, amigo. segunda, pues ¿por qué no ser el 2%? El cómo sí. Claro, ¿Qué sí. tienen esas personas extraterrestres? Exactamente, sí. ¿No tienen 2 piernas, 2 brazos, un corazón? Sí. Como por qué ese 2% lo logra y el otro 98% no. Bueno, pues yo quiero estar con el 2%. Sí. Entonces, yo diría que va por ahí. Ese es el sentido también de querer pertenecer a ese 2%. Ok. Oye, Milalo, ¿hay alguna, gracias por compartir esto, ¿hay algo que antes te interesaba y actualmente ya no te mueva en la parte laboral? Sí, fíjate que creo que antes el tema del reflector, del pasar al frente a recibir un reconocimiento, cosas de ese tipo, siempre se agradece, ¿no? Pero antes tenía un papel mucho más protagónico en mi vida Ujú. y el negocio no siempre ha ido bien. Ha tenido sus subidas y Altos y sus bajos. bajadas. Ujú. Y algo que aprendí es que cuando eres campeón, no eres tan importante. Ujú. Y cuando no te está yendo como te debería estar yendo, Sí, tampoco estás tan tampoco eres tan fregado. malo, sí, claro. Entonces, ni todo el amor ni todo el odio. ¿Sí Bien. me explico? Sí. Hay que estar bien plantados Ándale. con los pies sobre la tierra y realmente ver lo que es importante. Hoy eres el campeón, mañana no, y eso no te quita Sí, no ningún eres tipo de menos. valor profesional. Claro. Oye, Lalo, y yo, Gracias, Lalo. gracias, mi Lalo. Bueno, yo lo veo, por ejemplo, que tuve amigos, hablando en el ámbito del fútbol, ¿no? Que muchas veces era como, oye, es que tú fuiste el hijo de X persona, tú fuiste Ah. esto, y entonces, tú actualmente, Lalo, ¿cómo manejas esa presión, críticas, expectativas que tienen sobre ti? Si nos gustas compartirlo. Claro, sí, qué chida pregunta. Fíjate que la intenté manejar durante mucho tiempo. Hasta que un día decidí que no me importaba. Okay. No es un tema que se administra, porque nunca vas a poder llenar las expectativas de todo mundo. Jamás. Sí. ¿Cuáles son las expectativas que importan? ¿Las de quién? Tuyas propias. Las Sí, las que propias. traes, sí. Entonces, tal parece ser que esa opinión pública, Ujú. que algunos, vuelvo a lo mismo, Es opinión. Sí. algunos podrán decirte, oye, qué fregón, y el aplauso, y hay otros que digan, no, pues es que la tiene fácil. Otra vez, el respeto a uno mismo yo creo que es el más valioso de todos. Sí. Y más allá de las expectativas, Charlie, insisto, creo que más bien fue la decisión que tomé, y esa fue acá, ¿no? Esa fue, Sí. fue Sí, interna, interna. de decir, es que eso para mí no es Sí, tema. claro. Ok. Entonces sí. fue más bien un tema, si me permites, de evasión Sí. sí, de no darle peso a esa parte, Sí. más que un tema de cómo la administré. Ok. No sé si Súper. respondí. Sí, Sí, tal cual, totalmente. Milalo. Oye, Lalo, y volviendo a esto, ¿cómo es que tú te mantienes? Tío, porque es una oficina de 53 años, o sea, dice fácil, pero es más de medio siglo, tal No cual. manches. ¿Y cómo le haces para mantener pues, prácticamente los pies en la tierra, estar pues presente y no, porque me ha tocado, ¿a qué me explico? Casos. Casos Ujú. de personas que se suben una tortilla Y se marean. y se Suben un marean. ladrillo y se Ajá. marean. Digo, ¿cómo le haces para mantener los pies en la tierra, amigo? O sea, Yo creo, mantenerte humilde, amigo. yo creo que ahí vale la pena ver esos casos que de repente, como dices tú, se suben a una tortilla y se marean. ¿Cómo les fue con esa mareada? Sí. ¿Cómo les fue con ese, pues, Tambaleo ahí, sí, desequilibrio. exacto? Sí. ¿Cómo les fue con ese tambaleo, desequilibrio? Ujú. ¿Lo dices bien? Perdón, no conozco un empresario, uno, que se haya tambaleado así y que haya seguido siendo exitoso, si es que no vuelve a sentarse No. sobre la Bien. tierra, ¿sí? Entonces, está bien, si quieres perder piso, no hay ningún problema. Volvemos al costo de oportunidad. Tu costo de oportunidad va a ser el fracaso. Y más temprano que tarde, ¿sí? Entonces, pues si eso no es suficiente motivación, pues entonces creo que no te mereces el título de emprendedor o de Sí. empresario, ¿no? Sí, No sé si me totalmente. explico. Sí. Sí. Es decir, la falta de resultados, porque yo creo que todos, por supuesto que a mí
he estado en esos momentos también y yo creo que cualquier emprendedor en algún momento se la cree. Sí. Se la cree no en un sentido constructivo. Se la cree de Totalmente. más. Se la Sí, cree sí, de sí. más. Y de repente, pues la vida se encarga de ponerte en tu lugar y ahí tienes de dos sopas. O retomas o pues ahí sigue trepado en tu tortilla. Sí. Y dura ahí el totalmente. tiempo que tú quieras. Sí. Ok, va, Lalo. Gracias. Oye, Lalo, te digo una ya para ir cerrando un poco la parte del tema laboral. Si en un caso hipotético, Lalo, que tú llegaras a ya no tener la promotoría, la oficina que tienes, tuvieras solo $5,000, tus herramientas de trabajo, que es tu computadora, tu celular y tu auto, ¿cómo empezarías de nuevo? ¿Qué sí hicieras y qué no? ¿Qué edad tendría? 30 años. 35. Está bien. Probablemente pondría otra. ¿Por seguir el mismo camino? Ajá, o sea, suponiendo que ninguna variable se modificó, es decir, Sí. que no desapareció la industria o... Ajá. ¿Sí me explico? Que Sí. no hubo un cambio en el modelo de negocio a tal grado de que ya sea un negocio obsoleto, que más bien fue un tema de una mala administración o... Sí, de volver a empezar. De volver a Sí, empezar sí. porque la razón que tú quieras y Sí. gustes, Ujú. yo lo haría exactamente en la misma industria, nada más que con una versión, pues evidentemente más experimental. Mejorada. Bien, sí. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo no he encontrado otra industria que me dé esto. O sea, sí, el poder ayudarle a las personas de la manera en la que lo hacemos, que nos paguen lo que nos pagan. Sí. Y aparte tener la capacidad de poder, yo sé que dije que hay que meterle mucho más que menos, Ujú. pero de alguna manera de poder administrar tu tiempo de tal Sí. forma que lo importante, qué importante es hacer que lo importante sea Sea lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, lo haría en la misma hora, en el mismo canal, mi estimado. Gigi. Bien. Y Oye, con más Lalo, experiencia ¿sí? aún más. Y con más experiencia, claro. desde luego. Y Sí, sí, precisamente esto de los inicios, ya para ir cerrando el capítulo, Lalo, Sí. ¿algún consejo que le darías a las personas que van iniciando un emprendimiento, el que va iniciando en el rubro de seguros? Es una carrera difícil, Definitivamente no es para pero todos. ¿algún consejo que les darías para quien va empezando? Voy a hablar a nivel emprendimiento, si te ¿sí? parece, para no acotarlo tanto a la industria aseguradora. Yo diría que la frase sería no te rajes. No te rindas. Perdón que lleve esto otra vez al tema del ejercicio, pero creo que es una analogía que pues Muy prácticamente- sencilla. Sí, Sí. fácil de llevar. Está muy cañón que ahorita precisamente estamos grabando este episodio en enero, arranques del 2026. Seguramente ahorita todos tenemos nuestros propósitos de año nuevo a tope. Sí. El Vision Board, todo eso. Todo eso, ¿no? Sí. Y no es que esté en contra, está chido. El que no sabe dónde vaya llegó. Sí. Pero la realidad de las cosas es que, insisto, hablando del ejercicio, empezamos con todas las pilas puestas, con motivación, Ujú. porque queremos nuestra mejor versión y Sí. queremos a lo mejor ser más saludables y vernos estéticamente mejor y todo esto, ¿no? Entonces empiezas a hacer ejercicio y como a las 2-3 semanas, ¿cómo te sientes? Ya te duele todo. Bien molido, Hasta amigo. para hacer del baño. Ajá. Te duele todo. Todo. duele Estornudar, todo. amigo, sí, Sí, y todo. moverte. Duermes y dices, mendiga sábana pesa, ¿no? Sí. Estás muy incómodo, te empiezas a estar cansado. ¿Hay resultados? No todavía. No. No hay resultados. Al contrario, o sea, no lo ves. Es que me siento Sí. peor. Te Sí. duele todo y dices, ojalá me viera como me dolía, como me duele, ¿no? Exactamente, ándale, ojalá Sí. me viera como me duele. Entonces, otra vez, me duele todo, estoy cansado, no hay resultados. Sin embargo, si tú fueras el coach de Lalo que está en esta situación Ujú. y yo te marco y te digo, estoy cansado, me duele todo, no hay resultados. ¿Qué Estoy me dirías? cansado, jefe. Continúa, hermano. Sí, Es tiempo, es Sí, resistencia. sí, Continúa, sí, sí. continúa. ¿No me estás escuchando? Estoy tronado. Te lo voy a Sí. decir, es parte del proceso, amigo. Es Sí. parte del proceso. Entonces, voy a continuar hasta que en algún momento resulta que ya levanté el peso Sí. y ya aguanté el entrenamiento completo. Que ya las camisas se ven más llenas. Ya empecé a vas ver un viendo el cambio en mi resultado. cuerpo y ahí se da la verdadera motivación, ¿no? Porque Sí. ya Ya no solo lo ves tú,
Lo ves con la gente que oye, te ves muy bien. Y ni siquiera eso, Jaime. Ya me demostré a mí mismo que sí, sí puedo, puedes. ¿no? Sí. Eso es lo más importante. Porque cuando yo ya sé que sí puedo, otra vez, ¿cuánta confianza da? Poco de éxito. Un poco de éxito. Entonces, ahí se da el tema de la motivación. ¿Por qué hablo de esta analogía tan básica? Porque en el emprendimiento es lo mismo. Oye, pues es que estoy cansado. Ya me dijeron que esto no va a jalar. Tengo a mi familia no muy contenta porque le meto un puño de horas y no traigo lana. Sí. Sí, Sí, pasa, sí. todos hemos empezado así. Y entonces, otra vez, si fueras el coach, ¿qué le dirías? Parte del proceso, Sí, continúa. Sí. Y ahí es en donde vale gorro la mayoría de la gente. Sí. No están dispuestos a pagar el precio. Y perdón que amplíe un Pagar el poquito la precio. respuesta, Sí. pero tenemos un gran enemigo. Se llama redes sociales. Sí. En este renglón hablo, ¿eh? Las Sí. redes Sí. sociales seguramente es una gran herramienta en muchísimas industrias. Sí, sí. Pero en este renglón en el cual estamos platicando, te venden una Sí, puede ser tu definición, peor enemigo. una Sí, definición muy, muy utópica de lo que Sí. es el éxito. Sí. No existe. Eso que ves chavitos de 20 años manejando un Ferrari y dices, Sí. entonces, imagínate la presión que eso pone sobre el Claro. emprendedor, Sí, creyendo sí, que sí, eso sí. es, pues eso no es. Sí, 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 totalmente, sí. Entonces, pues hay que pagar el precio de empezar. Oye, pero es que me duele. Ya sé que duele. Sigue. Oye, pero es que estoy cansado. Ya sé que estás cansado. Sigue. Sí. Oye, es que no hay resultados. Ya sé que no hay resultados. Sigue. Sí. Entonces, ese sería mi mayor consejo. Sí. Si tienes una buena idea de negocio, porque siempre es bueno hacer una pausa y replantear si el proyecto es viable, ¿Es viable o no? que Bien. no te haya ganado la emoción. Claro. Pero si el proyecto es viable y simplemente es tu frustración la que te va a mandar a la lona, vámonos para arriba. Sí. O regrésate al godinato. Ujú. Y no Sí. pasa nada. Es válido. Sí. El Sí. emprendimiento no es para todos. Pero Sí. ese creo que sería mi mayor consejo para cualquier emprendedor. No te rajes, pégale, aguanta vara y entonces Ya después Ya hablamos. veremos, dicen ya que platicamos. si quieres pagar o comprar cosas sin ver el precio, hay que trabajar. Sin ver el Bueno, reloj. Sin ver el sí, reloj. sí, sí. Tal Así cual. es. Así es. Pues ya casi estamos por concluir, Milano. De Sí. verdad que muchas gracias por todas las frases que nos dices y por todas las enseñanzas. La verdad te lo he dicho, para mí eres un tipo que me ha enseñado muchísimo. No, al Y me gustaría también aprovechar y quiero aprovechar también el foro para invitar a las personas que nos escuchan, que están aquí en Guadalajara, amigos, conocidos, que se den la oportunidad de esta hermosa carrera. Aquí tenemos al mero, al promotor y honestamente yo he platicado con algunos y algunas personas que van a escuchar, sabemos que esta carrera no es fácil, sin embargo, tenemos todas las herramientas para lograrlo y me gustaría aprovechar también el foro, amigo, también. Sí, dense la oportunidad de conocer, perdón, amigo, que conozcan lo bonito, las meras mieles de esta carrera. Es Exactamente. difícil, bien lo dijimos y repito por tercera ocasión, no es para todos, pero es algo muy satisfactorio Así estar en es. momentos buenos y malos de las personas y el saber que tienen el respaldo. Así es. Eso es algo que me gusta mucho y sean bienvenidos. No sé, Lalo, si nos quieras compartir tus redes sociales, cómo es que te pudiera encontrar la gente, cómo pudieran encontrar el despacho, Sí. cómo te encuentras tú en redes. Y demás, Sí, amigo. nos pueden encontrar como oficina, como Grupo Marín Consultores en Instagram. Perdón, nuestra página web es www.grupomarin.com.mx. Y yo en redes sociales estoy como LaloMM86. LaloMM86 me parece que estoy. Ya ni me Ok. acuerdo que hace chorrocientos años que lo abrí, pero según yo así estoy. Ok. Y por supuesto que sí, la oficina está siempre abierta para gente con ganas de trabajar. Así es. Sí. Y ahí los esperamos, ¿no? Ahí Gracias. estamos, ya estamos. Y si escucharon este podcast, con mayor razón, ¿no? Sí, amigos. Van a estar ahí. Ahí Así les es, amigo. estamos. Queda la invitación abierta a todo el público, todas las personas que quieran asistir. Van a ser bienvenidos. Se van a sentir muy arropados. Hablo desde mi propia experiencia. Gracias. Y es una carrera maravillosa. Yo no Así tengo es. otras palabras que decir. Es algo que a mí realmente me cambió la vida. Y pues, bienvenidos sean. El día que Así gusten, es. cuando digan que van del podcast, no les vamos a dar cupón de descuento porque no va a haber descuento.
Pero No, les aseguramos que si se dan la oportunidad, se van a llevar muy buen sabor de boca. Así Para es. que nos visiten. Vamos a dejar también las redes de Lalo en la descripción del episodio. Y en los Reels y los Shorts. Ajá, también las redes sociales y pues ya saben que pueden contactarnos. Milalo, algo más que nos gustaría compartir. ¿Hay alguna frase que te guste, que menciones todos los días? ¿Hay una frase que te mueva? No, hoy no hay frase matona, pero sí quiero otra vez decir, me siento hiper orgulloso de ustedes. Deseo que este podcast sea muy exitoso. Gracias. Así como lo son Gracias. ustedes en su profesión. Gracias. Que la rompan, que lleguen a muchísimos lugares con buenas historias, ¿no? Que inspiren a las personas a emprender en esta industria o en la que sea. Yo les puedo asegurar que, como lo dije hace un momento, uno de los principales motivos o más que nos mantienen de pie siendo promotor de seguros son ustedes, viejos. Gracias. Entonces, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Gracias, Y Lalo. bueno, Es un placer. aquí sobre el camino andamos. Así es, muchas gracias. Y hay una Lalo. frase que me gusta de Lalo que dice que amenazo con volver. Y Amenazo no va a con ser, volver. no va a ser el primer y último episodio. Va a haber próximos. Y pues mi gente, aquí están para lo que pudiéramos ser útiles. Dense la oportunidad, conozcan un poco el negocio y van a ver que no se van a arrepentir. Hermano, pues, por mi Listo. parte sería todo. Nos vemos. Que estén muy bien. Mi Muchas gente, gracias. Saludos un a abrazo. todos. Ánimo. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.